cuando una persona en un momento dado es acusada de un crimen que nunca cometió. Yo les decía que esto recuerda mucho al proceso de Kafka, con la diferencia que en el proceso de Kafka ni siquiera sabía por qué se lo estaba procesando al hombre. Entra en el terreno de lo absurdo. Hoy queremos presentar un libro que es el lanzamiento, por cierto, que se lee con rigor periodístico y con un sentido de amenidad y explicación en un aspecto muy oscuro que le ocurrió a un colega periodista en Concepción. Y estamos con su autor, Roque González, la editorial de Servilibro. ¿Cómo te va, Roque? Encantado de saludarte. ¿Qué tal? Un gusto grande también estar contigo, Carlos. Fue un descenso a la angustia la lectura de este libro muy elocuente. El libro se llama, como ustedes ven, Edgar Chilaver, Inocente. Y para la gente queremos que comencemos con la historia. ¿Por qué Chilaver es detenido y enviado a la cárcel inicialmente? Bueno, Chilaver fue acusado de un abuso sexual de un menor. Entonces es un delito absolutamente aberrante, vergonzoso. Y a este pobre colega lo acusan de un delito que no había cometido. Pero el tema es que una vez que te agarran, te meten en prisión, ¿cómo haces para demostrar en medio de toda esa presión mediática en Concepción, esa acusación tan aberrante, que el tipo se quedó absolutamente indefenso y sin capacidad de reaccionar porque nadie quería defender a un pedófilo, porque esa fue la acusación inicial. Entonces es allí donde Edgar Chilaver conoce la cárcel, estuvo 18 meses bajo la figura de prisión preventiva, estuvo en 3 penitenciarías, primero en Concepción, luego en Emboscada y por último en la agrupación especializada. Ese fue el periplo un poco de él, tratando de demostrar su inocencia. Para ubicarnos, esto ocurre por lo tanto en la ciudad de Concepción. ¿Cuál es el arranque de esta historia, Roque? El inicio de esta historia es la venta del puerto de Concepción. El Ministerio de Defensa Nacional donó a la Municipalidad de Concepción para su puerto granelero. Iba a ser la única ciudad del país que pudiera contar con un puerto granelero en un punto estratégico de la hidrovía, como es el río Paraguay. Entonces se le dona, y ¿qué hace la administración de Urbieta junto con concejales? Vende el puerto. Vendieron el puerto y Concepción se quedó sin puerto granelero, sin posibilidad de tener la posibilidad de un negocio logístico en la hidrovía, que en este momento es una de nuestras principales fuentes de ingreso. Él comienza a denunciar y la sociedad pregunta, ¿pero por qué vendieron nuestro puerto? Y allí comienza la historia del por qué todo termina con la prisión de Chilaver. Primero quisieron comprarlo, no hubo caso, lo presionaron, lo amenazaron y él siguió con la prédica de denunciar la venta del puerto, que al final decidieron, ok, para callarle a Chilaver tenemos que inventar un caso judicial. Y para inventar un caso judicial necesariamente tenés que contar con la complicidad del Ministerio Público y tenés que contar con la benevolencia, por llamar de alguna forma generosa, con el juzgado de garantías también, que en ese momento estaba a cargo de la jueza Hilda Vallejos. Entonces se arma una trama totalmente kafkiana, como bien habías dicho al comenzar el programa, porque se armó una trama donde el tema era mandarle 18 años de prisión a un hombre que todos sabían que era inocente. Al decir todos no me refiero a la opinión pública. Al decir todos me refiero a la fiscal Karina Sánchez, al fiscal Eduardo Roy, al abogado Emilio Camacho, que fue candidato a la Corte Suprema de Justicia, a la jueza Hilda Benítez Vallejos, que entonces estaban dispuestos a prestarse a los intereses de un grupo político que es el Clan Urbieta, que es el que maneja todos los resortes y los hilos en Concepción. Es terrible, te puede pasar a vos, te puede pasar a mí. Es decir, alguien que molesta, inventamos un caso y lo metemos en cana y le fundimos la vida. Que bueno, empezamos a desentrañar esa terrible madeja y bueno, felizmente llegó a la inocencia. ¿Cuál era el interés real en vender el puerto de Concepción? Plata. Pues yo estoy seguro que el dinero que se pagó por ese puerto no fue los $700,000 que se pagó en forma oficial. Estoy seguro, pero obviamente no hay las pruebas, pero sí sospechas absolutamente razonables de que la empresa que compró el puerto pudo haber sobornado al intendente y también a los concejales. En Concepción se habla de que la venta real fue de $8 millones,
no los $700.000 que pagó oficialmente la empresa. ¿Qué pasó con esa venta? La empresa se instaló, es una empresa que se llama Terminales y Logística Portuaria, armó una infraestructura muy importante para distribución de combustible en el norte del país, apuntando sobre todo también a Campo Grande, en Brasil, que ya está muy cerca allí, que ellos están instalados en ese lugar, tomó posesión, construyó, hay una infraestructura muy importante, y la ciudad perdió su puerto. Concepción hoy día está sin puerto. Extraordinaria la situación, evidentemente kafkiana, como decíamos al principio. Ahí viene entonces el tema Chilaver. ¿Chilaver qué hace? Comienza a denunciar este hecho. Comienza la denuncia de este hecho, comienza a tomar estado público, la sociedad concepcionera se indigna, inclusive recordarás que hubo enfrentamientos con la Policía Nacional, una represión muy fuerte ante las protestas, y la situación se volvió un poco tensa, te diría que demasiado tensa, por el hecho de que la gente exigía saber qué pasó con el puerto y por qué se vendió. Que es una pregunta absolutamente válida. ¿Por qué van a vender el puerto de la ciudad? Se donó a la ciudad, no se donó a los Urbieta ni a los concejales. El convenio de Nación dice claramente, uso perpetuo de la ciudad de Concepción. Nunca debió salir de ese ámbito. Ahí le inventan y explican a la audiencia supuesto caso de abuso sexual a un menor, donde aparecen también cuentas de Facebook que se presentaron. ¿Puedes contarle a la audiencia? Se trama a través de Facebook una historia de supuesto intercambio de mensajes. Estos mensajes se entregaron a la fiscal Karina Sánchez en fotocopia simple, sin protocolización. Se entrega fotocopia simple de mensajes, la fiscal acepta como válido e inicia una investigación y envía directamente a prisión al ciudadano. Fotocopia simple es intolerable, imperdonable eso a nivel jurídico, es una estupidez jurídica. Bueno, ella aceptó. El tema está en que los teléfonos, yo me entero también con este trabajo que estuve haciendo, los teléfonos tienen una caja negra, todos los celulares. Y hay formas de ingresar en esa caja negra, aunque lo borres, aunque lo flashees, aunque hagas lo que hagas. ¿Podés entrar a la caja negra del celular? Se puede entrar, y entonces los peritos de la defensa entraron en la caja negra y descubrieron de que todos los mensajes que se entregaron a la fiscalía eran falsos. Nunca se habían hecho tales mensajes. Se inventa una cuenta en Facebook, se intercambian mensajes con otra cuenta verdadera que era del menor, y ese intercambio es lo que se presenta como documentación para detener a Chilaver. Cuenta falsa en supuesta comunicación con Chilaver. El menor y el Chilaver. Eso se descubre porque se entró a la caja negra del celular. Eso se descubre porque se entró a la caja negra del celular. Aunque apagues tu celular sigue activo, sigue marcando todo tu GPS, todo lo que vos tenés a tu alrededor sigue marcando. No importa que lo apagues. Que entonces, gracias a eso, los investigadores descubrieron que los encuentros en la madrugada nunca existieron, el intercambio del mensaje era falso, se montaron cuentas para poder hacer intercambio supuesto con Chilaver, y lo grave es que uno de estos mensajes fue inclusive enviado desde el Ministerio Público aquí en Asunción. Cuando el Ministerio Público recibe el celular del menor, desde allí se envía un mensaje al celular de Chilaver para establecer una conexión. Pero ¿cómo estando ya en el Ministerio Público se va a enviar un mensaje? Es inadmisible, eso estaba lacrado, eso estaba cerrado, no se podría haber hecho. Bueno, lo hicieron. Acá en Asunción el Ministerio Público es responsable de enviar un mensaje a un teléfono que ya estaba lacrado. Le envían al teléfono de Chilaver. El Chilaver, supuestamente por parte del menor. Supuestamente por parte del menor. Al menor, ¿qué pasó con los estudios psicológicos a él? Terrible. Pasa que los estudios psicológicos se realizan en el Ministerio Público con funcionarios del Ministerio Público que dependen de los fiscales. Entonces, cuando vos tenés un informe judicial, psicológico, donde se ajusta a la historia establecida por el juez o por el fiscal, tenés todos los motivos para dudar. Y se realiza una evaluación jurídica del menor, una psicológica, y sale de que el chico supuestamente fue abusado. Cuando se realiza el juicio oral y público, el tribunal dice no, vamos a hacer una nueva pericia psicológica
con un perito psicológico que no sea de las partes. Y se envía el pedido a la Corte Suprema de Justicia, se designa una psicóloga neutral y el informe de la psicóloga fue lapidario en contra del Ministerio Público. Nunca asistió tal violación. El chico jamás refirió ninguno de los síntomas de un menor violado. Quiere decir que fue necesario en el juicio traer un psicólogo neutral que no dependa del Ministerio Público para que se pueda tener un informe veraz. Es decir, todo lo que se tenía que haber hecho mal, se hizo mal para condenar a un hombre inocente. Se inventaron cosas cuando el estudio psicológico del chico en el Ministerio Público. En el Ministerio Público decían que sí. Sí. Viene un psicólogo neutral y dice, no, acá no pasó nada. Y obviamente esa fue una documentación muy importante para los jueces, para el tribunal de sentencia, porque cada vez iban saliendo más pruebas de que esto fue absolutamente un montaje. Entonces vas a decir, ¿cómo se sostuvo? Se sostuvo con la cámara Gesell. La cámara Gesell es esas cámaras que solemos ver siempre en las películas detectivescas, de una habitación con un vidrio de un lado, solo se ve. Y el chico dijo en cámara Gesell, sí, fui violado. Me abusaron, con todo detalle. Pero después resultó ser que eso también era falso. Porque se retractó el niño, se retractó el papá, se retractó el mamá, se retractaron las hermanas, se retractó el primo hermano de la denuncia. Todos ratificaron que no existió. Pero el Ministerio Público se aferra en que la cámara Gesell es absolutamente incuestionable y que no se puede discutir. ¿Cómo no se va a poder discutir una cámara Gesell? Si vos me decís en cámara Gesell, Roque, voy a citar tal o cual cosa, y yo te demuestro técnicamente, te demuestro con informes y pericias psicológicas de que no existió, se derrumba. La declaración en cámara Gesell tiene que estar sostenida por elementos técnicos que digan, sí, es real. La jurisprudencia argentina, por ejemplo, ellos reconocen la validez de la cámara Gesell, nosotros también, sin duda alguna, pero los jueces argentinos dicen, no, tiene que tener soporte técnico. Si no hay soporte técnico, la declaración sola no tiene valor. ¿Qué sentido común? Lo más básico en un proceso judicial, la contrastación de pruebas. Y el Ministerio Público dijo, no se puede contrastar esta prueba. ¿Y por qué no? Quiere decir que vos te vas preso porque crees que bailás bien y afiecido que no bailás bien, y entonces ya te vas preso porque no le cae bien a alguien. Inadmisible, desde todo punto de vista. Entonces, ¿por qué hemos escrito este libro? Es la pregunta. Tenía que quedarse un testimonio de lo que pasó. No puede ser que nuestro Ministerio Público, que nuestro Poder Judicial sea pero tan acomodable a los intereses de grupos políticos. No puede ser que estemos tan indefensos cuando cuestionamos actos de corrupción, cuando cuestionemos irregularidades. Entonces, es el principio del fin. Si salía bien lo de Chilaver, mañana lo iban a hacer en todas partes a cualquier otro. Esto nos da por lo menos una chance de decir, señores, tenemos que resistir a esta mafia. Pero aquí inclusive, vos estás mencionando al Ministerio Público, en un momento vos mencionás que hay alguna responsabilidad de alguien, inclusive de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el ministro Eugenio Jiménez es el que autorizó el juicio a Chilaver en la agrupación especializada, primero. Segundo, él era presidente de la Corte Suprema de Justicia en el año 2019 y él es el responsable de la circunscripción judicial de Concepción. Él es el responsable de velar por la marcha a la justicia en Concepción. Entonces, se hicieron denuncias ante la Corte Suprema, se hicieron denuncias en la superintendencia de la Corte, se hicieron denuncias periodísticas. Un dedo, uno solo, no movió el ministro Jiménez, no movió un dedo por ver qué estaba sucediendo en su circunscripción. Mantuvo un silencio que, bueno, como mínimo podemos decir, bueno, pero ¿por qué se calla? En cambio, hubo
el cambio en el ministro de la Corte y bueno, la cosa, retomó lo que tenía que ser un proceso mínimamente responsable. ¿Y en el Ministerio Público quiénes fueron los principales responsables? Yo considero que la misma Sandra Quiñones, porque Sandra Quiñones es primero titular y segundo, todos los desmanes que cometieron los fiscales Karina Sánchez y Eduardo Roy jamás lo hubieran hecho si no hubieran tenido una protección de la responsable directa de la Fiscalía General del Estado, que es Sandra Quiñones. Ella es responsable porque ella es la que permitió que esto se llegara a este punto. ¿Cómo un fiscal va a admitir una denuncia con una fotocopia simple? No puede ser. No puede ser, es imposible. Se le ha presentado denuncias a la fiscal general, ninguna escuchó. Entonces, eso desde el escenario del caso Chilaver. Exacto. Tenemos el otro escenario, que es Concepción, y las denuncias contra la administración de Urbieta. La venta al puerto de Concepción se denunció en la Fiscalía General del Estado. No hay ni siquiera fiscal designado para investigar. Sandra Quiñones no le designó a nadie para iniciar investigaciones. Todas las denuncias contra el clan Urbieta caen en saco roto. ¿Por qué? Porque la fiscal general del Estado prefiere callarlas. Yo creo, tengo indicios, pero no certeza de que ella es corrupta. Creo que ella vendió a Chilaver, creo que ella se prestó a las maniobras del clan Urbieta y creo que lo hizo por dinero. No tengo pruebas, el beneficio de la duda queda en favor de la señora, pero por lo menos los indicios indican de que es corrupta. Sandra Quiñones es una persona de perfil bajo, no tiene ambiciones políticas, una vida privada bastante silenciosa, a diferencia de otros fiscales generales que hemos tenido, que públicamente tenían ambición política. Entonces, eso un poco le sirve a ella de protección, porque yo creo que está cobrando muchísimo dinero por muchos casos, pero como de perfil bajo, no habla luego mucho, cara de tontita, entonces pasa desapercibida. Pero este caso es absolutamente responsabilidad de ella. No puede decir que no sabía nada. Y la pregunta es, finalmente Chilaver felizmente entonces para vos quedó libre de culpa y pena, pero ¿qué se hizo de él entonces? ¿Qué pasó con su vida laboral? ¿Qué pasó con él hoy? Bueno, el problema ahora viene como decir, listo, ok, fue inocente, se salvó 18 años de prisión. Vuelve a Concepción, lo reciben 5.000 personas, se armó una gran fiesta desde las 4 de la tarde, lo estaban esperando ya, y él regresa. Pero al día siguiente tiene que trabajar, porque él es el hijo único, es hijo sostén de su madre. Entonces se presenta en la radio donde él trabajaba, que es Radio Aquidabán FM. Llegué para trabajar, no, aquí no. Si vas a hablar de Urbieta, si vas a hablar del puerto, si vas a denunciar, si vas a protestar, acá no tenés cabida. Estas son las nuevas condiciones laborales. Le cerraron la puerta. Entonces se fue a otra radioemisora de nuevo, Yepopete. O para poseer o ganar la añada de amigo. No es por el caso. Tampoco pudo trabajar. Entonces se fue a una tercera radioemisora. Y le dijeron exactamente lo mismo. Todas las puertas laborales se cerraron a Edgar Chilaver en Concepción. Porque en alguna medida estas empresas están relacionadas con el clan Urbieta. Claro. O por publicidad, o por favores, o por amistad, o por intereses políticos. Todas las puertas le cerraron. Entonces Chilaver no se rinde y dice, no, yo me quedo en mi ciudad y yo voy a trabajar en mi ciudad. Y abre una radioemisora online, por internet. Y bueno, está viviendo de lo que puede generar de aviso publicitario en una emisora online, que las alternativas económicas son muy reducidas, pero se quedó para luchar por su ciudad y está allí trabajando. Muchas felicidades por el trabajo. Queremos decir que este libro, Edgar Chilaver, Inocente, de Roque González Vera, de Editorial Servilibro, Roque, ya está en venta ahora en las librerías para quienes quieran a partir de hoy ya poder comprarlo. Sí, nosotros no hemos hecho una presentación del libro, de hecho esta es nuestra presentación oficial del libro, porque no queríamos anunciar, uno va a la librería y el libro no hay. Entonces dijimos, no, vamos a distribuir primero
ya está en todas las librerías a nivel nacional, que entonces ahora sí podemos decir, este libro pueden adquirirlo en cualquier librería del país. Roque, un placer como siempre estar contigo, un gran saludo. Un fuerte abrazo, querido. Gracias, muy amable. No se pierdan, excelente caso de relato periodístico. Edgar Chilaver, inocente de Roque González Vera. Volvemos enseguida.